realizado por Sendas en el marco del proyecto regional Adelante con la Diversidad Sexual, el cual cuenta con el financiamiento de la Unión Europea bajo la coordinación regional de IVOS. Adelante con la Diversidad es un proyecto regional que se implementa de manera simultánea en Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, y que tiene como objetivo garantizar la seguridad integral, el acceso a justicia y el derecho a la no discriminación de las personas LGBTI defensoras de derechos humanos. Para conocimiento de todos, informarles que se mantendrán los micrófonos en silencio durante el webinario y todas las preguntas que nos hagan las vamos a recibir por el chat del Zoom y el Facebook y luego les pasaremos a nuestros invitados. Hablando ya en concreto del tema, bueno, pues decirles que la violencia de género es un fenómeno que vive todo tipo de familia y en todos los estratos. Lamentablemente, su atención se centra en familias heterosexuales, primando el apoyo a mujeres y niños. La encuesta de condiciones de vida de personas LGBTI evidencia en Ecuador que el 29% de personas LGBTI han sufrido rechazo y violencia en el entorno familiar, donde más del 18% han sufrido golpes y maltrato físico y el 35% gritos e insultos. A nivel regional, la situación no es muy distinta. Para hablar de cómo afrontar la violencia y discriminación en el espacio familiar en tiempos de COVID, tenemos la participación de dos ponentes que conocen y trabajan el tema. Edgar Zúñiga Salazar, quien es terapeuta familiar sistémico, docente de la Escuela de Psicología de la Universidad de las Américas y de maestría en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, sede Ambato. Doctorado en Psicología en la Universidad de La Plata, Argentina, en temática de diversidad sexual. Y es coordinador de la Red Ecuatoriana de Psicología por la Diversidad LGBTI. Y desde Perú tenemos a David Arguedas Olave, que es sociólogo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Actualmente se desempeña como asesor en el área de fortalecimiento de capacidades de PROMSEX y trabaja en temas de desigualdades sociales, de manera específica en el ámbito y en cuestiones de género y diversidad sexual. Demos una cordial bienvenida a nuestros invitados y podemos empezar por David, que viene desde Perú a este espacio. David, bienvenido. Hola Chabela, muchas gracias a Sendas por la invitación y por abordar un tema tan importante que creo que se toca poco a pesar de la importancia que tiene, ¿no? Y en ese sentido a mí me gustaría comenzar brindando un contexto en el que nos encontramos aquí en el Perú, porque seguramente nos ven muchas personas de la región, pero la verdad aquí la situación es un poco crítica. De hecho, estamos en emergencia sanitaria, como seguramente en todos los países, y estamos en cuarentena desde el 16 de marzo. Pero esta situación del COVID ha evidenciado las numerosas desigualdades en las que vivimos, ¿no? A varios niveles. De hecho, en estos momentos hay 108.000 personas infectadas con COVID, tenemos 3.148 fallecidas, entonces sin duda estamos en una situación bastante crítica. Y para las personas LGBTI, este contexto ha significado además eh, eh, un momento de particular precariedad, ¿no? Más allá de que se vive usualmente. En primer lugar, no hubo posibilidad de acceso a los bonos que ha brindado el Estado. De hecho, las personas LGBTI no son consideradas como población vulnerabilizada por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, ni siquiera por otros aspectos interseccionales. Entonces, eso ya de por sí nos da cuenta de la situación tan difícil que se está viviendo. Además, muchas personas trans corren el riesgo de ser expulsadas de sus hogares. Como saben, hay un contexto de informalidad en el que muchas de ellas viven. También algunas de ellas se dedican al trabajo sexual y lamentablemente en este contexto no han podido ejercer su oficio y por tanto en estos momentos están en peligro de ser expulsadas de sus hogares, ¿no? También, por supuesto, hay imposibilidad de acceder a otros tipos de trabajo en el cual ellas se desempeñan. Aún así, desde la sociedad civil se han impulsado donaciones
y todo tipo de ayuda, pero que lamentablemente no es sostenible en el tiempo. Han pasado ya 2 meses y eso tiene, por supuesto, un límite, ¿no? A eso hay que sumarle también, por supuesto, la medida implementada por género, que duró 8 días, pero que en ese tiempo, a pesar de que se hizo la advertencia desde un inicio que iba a originar muchas situaciones de violencia y discriminación, la verdad es que es ocurrió así. De hecho, en las redes sociales, las organizaciones trans publicaron numerosos videos en los que se les pedía, se les detenía a las mujeres trans solicitándoles el documento nacional de identidad, eh, y algunas incluso fueron afectadas por situaciones de humillación en donde se les obligaba a hacer ejercicios y eh, se les indicaba que debían repetir, quiero ser un hombre. Entonces, ya de por sí esta situación es bastante difícil y evidencia la violación a derechos humanos, ¿no? Eh, Desde la sociedad civil hemos hecho señalamiento a esto que se ha vivido y por supuesto se han, desde algunas instancias del Estado, como el Ministerio de la Mujer y el Ministerio de Justicia, así como la Defensoría del Pueblo, perdón, también se han publicado algunas indicaciones para evitar estas violaciones a los derechos humanos. Pero ya yendo en concreto a abordar el contexto de la realidad de las niñas, niños y adolescentes LGBTI, que es un tema que a mí particularmente me interesa mucho, porque ya lo hemos venido trabajando desde Promsex y porque además requiere un abordaje mucho más integral del que a veces se tiene. Acá, por supuesto, tienen que entrar a trabajar las personas ligadas a la psicología, las personas que venimos desde las ciencias sociales, también, por supuesto, desde el derecho. Entonces, sí tenemos que tratar de darle un abordaje mucho más integral. En esta pandemia, la niñez y la adolescencia LGBTI se ha encontrado particularmente desatendida. Eh, en mi país, recién desde el lunes, las personas hasta los 14 años han podido salir de sus hogares acompañadas de ¿no? Pero evidentemente en este contexto se han perdido los espacios de socialización y además los recursos que se tienen para la convivencia, ¿no? Como ustedes saben, al ser el hogar uno de los primeros espacios de socialización, se van construyendo y reproduciendo estructuras de poder sexo-género que refuerzan una idea que está basada en el prejuicio, ¿no? Y que está fuertemente arraigada en nuestros contextos latinoamericanos, eh, en donde se indica que las personas heterosexuales y cisgéneros están en una posición de superioridad frente a las personas que no lo son. Lamentablemente esta idea se internaliza a través de formas explícitas, que se manifiestan abiertamente, también implícitas, sin duda a través de bromas, de chistes, e incluso de forma simbólica, ¿no? Porque no hay que olvidar que en las sociedades donde vivimos, donde hay estructuras de poder que están fuertemente arraigadas, los sistemas culturales tienen una predominancia y funcionan como una matriz también simbólica de las prácticas sociales que tenemos, ¿no? Entonces, esta eh, dominación se sustenta a partir de una reproducción en donde escapa la norma, y en este caso la norma heterosis normativa, pues se vuelve marginal. Lamentablemente, muchas personas, muchas niñas, niños, adolescentes se encuentran confinadas en entornos hostiles y violentos, en las que no pueden hablar de su orientación sexual, de su identidad de género. Eh, de hecho, en una encuesta que se hizo desde el Instituto Nacional de Estadística e Informática en mi país, eh, se indicó que 71% de las personas que habían respondido a esta encuesta habían manifestado su orientación sexual o identidad de género ante su familia. Sin embargo, el 43% afirmó que, aunque se le aceptaron, niegan la orientación sexual e identidad de género de sus familiares, y el 18% fue obligado a ir a un psicólogo o a un curandero, ¿no? Además, una encuesta manifestó haber sido agredida sexualmente en algún momento de su vida. De igual manera, un estudio de la organización Más Igualdad aquí en el Perú dio cuenta que el 40% encuestadas, es decir, 120 personas de 323, manifestaron haber sido sometidas a prácticas de conversión para cambiar su orientación sexual e identidad de género. Como sabemos, estas prácticas son
una forma de tortura y una violación a los derechos humanos. El 5% reportó haber sido internado y además un 62% manifestó que fue sometida a esta práctica cuando era menor de edad, ¿no? Y por supuesto, casi la mitad dio cuenta que y obligada a hacerlo por parte de sus familiares y de sus madres y padres, ¿no? También hay que recalcar que las personas LGBTI viven un tipo particular de violencia por cada identidad, no de forma exclusiva, sin duda, pero sí en algunos casos. Por ejemplo, las mujeres lesbianas, bisexuales y las personas transmasculinas sufren en muchos casos violencia sexual por parte de sus propios familiares. Por su parte, las mujeres trans, al no aceptarse su identidad y expresión de género, son expulsadas de sus hogares. Los hombres gays, las personas no binarias son víctimas de insultos, humillaciones, violencia física, verbal, psicológica, a causa de su expresión de género, ¿no? Y por supuesto, todo este grupo, repito, son muchas veces obligadas a ir a estas terapias de conversión. A eso hay que sumarle además que la percepción respecto a la expresión de género da lugar a manifestaciones de violencia que muchas veces no son reconocidas por las propias víctimas. Y esto hay que señalarlo porque el concepto de género recién ha alcanzado relevancia en los últimos años y creemos que es importante visibilizarlo aún más, porque el tipo de violencia que se da en los hogares y también en las escuelas muchas veces tienen que ver con este factor. De hecho, la construcción de la identidad se va dando a través del tiempo, en la niñez y la adolescencia. Seguramente Edgar nos dará mayores señas en ese sentido, pero una persona tiene expresiones a nivel en la medida que se va desarrollando, y por supuesto estas tienen un efecto en la manera como los demás perciben, y eso es lo que muchas veces origina la violencia, ¿no? Además, por supuesto, que se dan situaciones de patologización, ¿no? La expresión de género termina siendo síntoma sobre todo para muchas madres y padres, síntomas de una enfermedad y un elemento que es inválido para reafirmar la identidad, ¿no? De igual manera, se normalizan estas actitudes de violencia que se dan en el hogar y se asumen naturales, ¿no? De hecho, se internaliza el prejuicio y esto, por supuesto, genera un conflicto al momento de aceptar la propia identidad, lo que ya de por sí es un proceso complejo para muchas personas, ¿no? Y de esa manera se van generando culpas, miedos, cuestionamientos, y por supuesto esto se reproduce en otros espacios como la escuela, ¿no? Además, la situación de confinamiento también trae esas cuestiones en cuanto a la relación que tienen las personas LGBTI con otras personas, ¿no? Lamentablemente no se pueden relacionar con amistades o parejas, eh, eh, lo cual tiene un impacto porque muchas veces estas relaciones eh, son como un escape frente a la violencia y a la situación de hostilidad que se vive en el propio hogar. Entonces, sin duda, estar en un ambiente hostil tiene muchos efectos, además que hay que considerar que en nuestros países existe una impronta religiosa y conservadora muy fuerte. Y entonces, si se manejan discursos como la amenaza del infierno, o el hecho de que vas a ser rechazado o rechazada, no solamente por tus familiares, sino también por el círculo que rodea, pues eso tiene un impacto en cuanto también al castigo que se quiere imponer a las personas LGBTI desde que son niñas, niños, niñas, ¿no? Y por supuesto es castrante para la vivencia de la libertad en un momento en el cual se va definiendo la personalidad, ¿no? Por otro lado, también a mí me interesaba abordar un poco la situación de familias diversas que se vive en mi país. En ese sentido, debo decir que lamentablemente no están reconocidas por el Estado peruano. Acá hay un caso representativo que es muy importante, el caso de Darlene y de Jenny, que lamentablemente no pueden registrar a su hijo. Es decir, ambas no pueden ser madres del niño, ¿no? Lo cual eh, también es un efecto negativo para el desarrollo de cualquier familia. En este contexto del COVID, además, la salida con
con las hijas, hijos e hijes, pues ha representado un problema, ¿no? Para estas familias, porque si una de las madres o uno de los padres no son reconocidos como tal, pueden tener problemas ante la ley. En alguno también de las niñas es afectado por el COVID, va a tener problemas al momento de hacer el registro y de recibir su tratamiento en los centros de salud del ministerio, ¿no? Entonces son un poco las cuestiones que yo quería abordar en cuanto al aspecto familiar, pero también quería abordar un poco el sistema educativo porque me parece que es muy importante problematizarlo en este contexto, en este contexto de virtualización además, en el que estamos viviendo, ¿no? Hay que recordar que el espacio educativo puede ser un lugar que signifique también un escape frente a la violencia que se vive, se generan lazos de amistad, de confianza, incluso con estas amistades, con este quizás pequeño círculo que se puede tener, en donde se puede hablar abiertamente de la orientación sexual, de la identidad de género y de la expresión. Eh, y sin embargo, la cuarentena restringe esta capacidad de tener contacto con otras personas que no son estos familiares que pueden perpetrar violencia, ¿no? Ahora, por supuesto, el espacio educativo también puede ser un lugar hostil. De hecho, hemos visto cómo hay una gran cantidad de violencia escolar por identidad, expresión y orientación sexual que vivimos diariamente. De hecho, hay que hablar abiertamente del tema, hay que hacer que los ministerios de educación de nuestros países aborden a través de guías, protocolos, para que el tema no sea tabú y más bien se sigan reportando y podamos también tener una estadística que no sea más los otros tipos de violencia que de hecho tienen a veces mayor atención, ¿no? Como el que es originado por el color de la piel, el origen étnico, la lengua con la que las personas hablamos. Eh, Hay que recordar también que el tipo de violencia que se da en las escuelas es una violencia lesionadora, ¿no? Porque no solamente es un mensaje para la víctima, sino que además se busca que, que toda la comunidad educativa atienda esto de la norma, porque se está defendiendo una estructura de poder. Y si alguien se escapa a esta norma, pues debe ser juzgado o juzgada, ¿no? Y esa es un poco la lógica que impera detrás de toda la violencia que se vive en las escuelas. Eh, y esto siempre hay que abordarlo, incluso desde una perspectiva teórica. A mí me gusta pensar mucho en esta obra de Establecidos y Marginados, en las que el poder se ostenta desde este grupo que incluso puede tener sus diferencias, pero que se une en tanto ve la oportunidad de juzgar a aquellas personas que son distintas, ¿no? A estos recién llegados que son absolutamente diferentes a los que ya están establecidos en el espacio educativo, ¿no? Y ya para culminar, nos parece sumamente importante hablar de los referentes que pueden tener las personas LGBTI. Hasta hace un tiempo nos hablaba del tema, en los últimos años hemos podido tener algunas figuras visibles que sin duda eh, también danza a estas niñas, niños, niñas, adolescentes que pueden ver las oportunidades de mantenerse en el sistema educativo, de resistir a pesar de todo el ambiente hostil en el que están viviendo en sus hogares, ¿no? Entonces es importante hablar de estos referentes para que no haya deserción escolar, para que las personas puedan continuar su formación, ¿no? Porque si no, vamos a seguir viendo esta situación de precariedad en la que viven sobre todo muchas personas trans, ¿no? Que al dejar, al ser expulsadas de sus hogares no pueden continuar sus estudios y de cursar una educación superior técnica universitaria, por supuesto tienen más limitaciones al momento de acceder a un trabajo donde se aplican sus derechos laborales, ¿no? Y ya de por sí hay algunas recomendaciones que yo sí quisiera que les podamos conversar en este webinario sobre qué es lo que podemos hacer en estos ambientes hostiles donde muchas niñas, niños, niñas y adolescentes LGBTI están conviviendo, ¿no? Porque leí algunas recomendaciones
no alentar las tensiones, por ejemplo, en los espacios donde estamos confinadas, confinados, y sin embargo parece que nuevamente se le dota de responsabilidad a las personas LGBTI, ¿no? Como si no fuera suficiente toda la violencia, toda la discriminación que se vive en la casa, en el espacio educativo, en el espacio público, en los trabajos, en fin, parece que tampoco hay que hablar de la orientación sexual, la identidad y la expresión de género en nuestros espacios. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer, ¿no? Creo que es una pregunta que a mí me queda dando vueltas y que de hecho amerita mucha discusión. Eh, y bueno, ya para cerrar con un último punto, creo que hay algunas organizaciones que están recibiendo eh, algunas llamadas, algunos mensajes de adolescentes, sobre todo adolescentes LGBTI, que, que necesitan algún tipo de ayuda y asesoramiento, ¿no? Ahora mismo no hay mucha data al respecto, pero creo que en un tiempo sí seguramente vamos a tener algo mucho más claro de cuál es la situación que se está viviendo en los hogares de personas LGBTI, la realidad que estamos afrontando, que está afrontando el mundo, ¿no? Eso sería por ahora mi intervención, Chabela. Muchas gracias. Muchas gracias, David. Creo que nos quedamos con algunas ideas muy importantes. Primero, comprender que la violencia responde a un tema estructural, social y patriarcal y no a un tema natural o a un tema de que la violencia se justifica en los contextos familiares. El otro punto que es muy importante y que no lo habíamos pensado es justamente esto de cómo el contexto de COVID afecta a las familias diversas en relación a las responsabilidades legales que tienen con sus hijos en los países donde no es posible que ambos padres o ambas madres puedan reconocer legalmente a sus hijos. Y cómo esto a su vez tiene consecuencias para acceder a los servicios de salud o de educación en estos contextos. Yo sí creo y compagino mucho con la idea de que podemos evidenciar mayor apertura en los medios de comunicación a través de ciertos programas de televisión en cuanto a las familias diversas. O sea, hay como que mayor apertura, mayor demostración de la diversidad de familias que pueden existir y que eso de alguna manera puede apoyar a que haya menos violencia o menos discriminación. Y por último, este tema tan importante de cómo volvemos desde las mismas dinámicas políticas de las instancias responsables del tema de violencia a que las personas violentadoras asuman una responsabilidad para prevenir ser violentadas. Y es lo que pasaba hace mucho tiempo con el tema de niños, niñas y adolescentes, cuando se les pedía a ellos que sean responsables de precautelar su integridad, sobre todo en el tema de prevención de violencia sexual. Entonces, creo que estamos cayendo de nuevo en lo mismo, más o menos no provoques. Creo que son las ideas centrales que nos has compartido. Y ahora vamos a pasar con Edgar Zúñiga. Él es de Ecuador y él está coordinando la red de psicología diversa, digamos. Aquí en el Ecuador está haciendo un chévere trabajo en el tema. Edgar, te dejo con la palabra. Muchas gracias, Isabel. David, gracias a todas, a todos y a todas que están participando de este webinario. Creo que es una oportunidad interesante para reunirnos y reflexionar sobre cómo la epidemia, y por eso me llamó mucho la atención el nombre, este doble confinamiento. La epidemia lo único que está haciendo es magnificar aquello que ya veníamos experimentando las personas diversas, las familias diversas, y el topar esta particularidad de las dinámicas familiares me parece muy importante, debido a que una de las características que tiene la pandemia es el hecho de que nos ha confinado en nuestros espacios familiares, espacios que para muchos deberían ser espacios seguros, pero que lamentablemente para las personas de la diversidad no siempre es así. Y como lo comenté, en la mayoría de casos incluso la familia se convierte en el espacio de mayor riesgo para las personas diversas. Entonces, esta pandemia estamos teniendo una problemática muy compleja que es
que estamos en un espacio inseguro para las personas diversas. Un poco les quería comentar que lo que yo he preparado, o cómo preparé este trabajo, fue comentarles algunos elementos más de corte general, de cómo la psicología aborda a las familias diversas, luego intentar compartir algunas experiencias que hemos tenido en el trabajo que venimos haciendo y que experimentamos esto que les he comentado de la exacerbación de la violencia en entornos familiares, y dejarles algunas recomendaciones puntuales a lo largo de esta reflexión de qué podríamos hacer y también los servicios para enfrentar los efectos desde la psicología de esta violencia. Me permití preparar una pequeña presentación para ustedes. Voy a compartir en este momento la presentación y a partir de eso voy a ir con los conceptos tanto teóricos como de reflexión que hemos ido desarrollando como grupo de trabajo. Muy bien. Les había comentado el tema del entorno de las familias diversas. Para hablar de familias diversas, realmente no tenemos que alejarnos mucho de la descripción de las familias. Voy a hacer primero una descripción clásica desde los conceptos de familia y vamos a reconocer cómo realmente lo habitual, lo esperado es que seamos diversos incluso en nuestras formas familiares. Todos habrán escuchado algunos de estos conceptos básicos. Cuando hablamos de familia, y ojo que lo pongo en signos de interrogación, ya les voy a explicar por qué, habitualmente nos referimos al espacio en el cual se genera un sistema que interactúa en función de demandas funcionales. Los miembros de la familia se organizan fundamentalmente alrededor de demandas que cada uno de los miembros tiene. Pensando desde los más pequeños, las más pequeñas, estas demandas tienen que ver con protección, cuidado, orientación, pero en realidad todos los miembros de la familia nos organizamos en función de estas necesidades e interactuamos a través de ellas. Estas interacciones son las que nos dan las pautas básicas de relación a lo largo de nuestra vida. Por eso es que la familia es reconocida como esta unidad básica de socialización. La familia también vincula a sus miembros a través de lealtades invisibles sólidas. Tanto psicológica como socialmente, la familia está idealizada como el espacio al cual nos debemos y del cual defenderemos a toda costa. Esta que es una propiedad evolutiva de los mamíferos, vamos a ver cómo en muchos de los casos se convierte en un arma de doble filo, sobre todo para aquellas personas que sostienen patrones de violencia y les cuesta mucho emanciparse o individuarse, separarse de los miembros de la familia por estas lealtades invisibles. Y la familia, en lo óptimo, debería ser núcleo nutritivo para el desarrollo óptimo de sus miembros. Esta es una clase que yo les suelo dar a mis estudiantes de psicología y les suelo hacer la reflexión. En estas definiciones, que son las clásicas desde la psicología, díganme en qué parte dice que una familia está constituida por un papá, una mamá, un niño, un perro, una casa y unas deudas. Esto es una construcción más social de la familia. Por eso también he colocado en signos de interrogación la familia. ¿Es correcto o es adecuado que sigamos hablando de familia en singular, cuando a lo mejor lo más adecuado es empezar a visibilizar incluso desde cómo lo enunciamos en plural y hablar de familias? Familias de colores. Todas las familias actualmente son familias diversas. Lo natural, lo esperado en las familias es que seamos diversas. Si ustedes miran alrededor suyo, cada uno de nosotros tenemos una riqueza como sociedad porque cada una de nuestras familias es particular. Tienen una configuración única que a su vez se convierte en su fuente de riqueza. Si se dan cuenta, esto tiene que ver mucho con la diversidad sexual. La diversidad sexual, que es este arcoíris hermoso de colores,
y que debería ser reconocido como un espacio que aporta y que enriquece a la sociedad, en ocasiones es reconocida como una fuente de amenaza. Y una cosa muy similar sucede con las familias. Aquellas familias que se alejan de alguna forma de la estructura tradicional, lo que podría la estructura familiar, van a tener cierto tipo de dificultades. Cuando hablamos de familias en general, otro de los errores comunes que incluso algunos colegas suelen utilizar es utilizar el término familias disfuncionales. En realidad, bajo la perspectiva sistémica, que es con la que yo trabajo, todas las familias funcionan. Puede que tengan un mal funcionamiento, puede que ese funcionamiento sea tóxico, pero eso es precisamente lo que les sostiene como familia. Entonces, ¿cómo podemos saber si es que esta familia es una familia saludable que genera un entorno adecuado para el crecimiento de la familia? Y ahí tenemos que pensar que la función familiar o la calidad de una familia no depende de la estructura, no depende de quienes lo conforman, no depende únicamente de los miembros, sino depende fundamentalmente de la función que se esté cumpliendo. ¿Y cuál es la función que debería cumplir la familia? Hay un autor que a mí particularmente me gusta mucho, con el que suelo trabajar, que se llama Humberto Maturana, que describe esta frase hermosa. Dice, los seres humanos somos seres amorosos y nos enfermamos de desamor. Cualquier manifestación que tenemos las personas como problemática, él la justifica o la entiende como una situación de falta de amor, de desamor. Cuando un niño es extremadamente travieso, cuando una niña está triste en una esquina, cuando un niño tiene problemas de aprendizaje, cuando un adolescente está teniendo un comportamiento extremadamente agresivo, desafiante, cuando entre los cónyuges hay un conflicto permanente. Cualquiera de estas manifestaciones, lo que proponen estos autores es que en el fondo hay una falta de amor, hay un vacío, la necesidad básica de todos los seres humanos es este amor. Ahora, otra de las cosas que me gusta de esta teoría propuesta también por Juan Luis Linares, un sistémico español, es que además operativiza, o sea, describe qué es el amor. Lo baja de esta idealización romántica planteado y da elementos concretos nos da pistas de cómo podemos favorecer este óptimo espacio para el desarrollo familiar. Y habla de que el amor tiene 3 componentes. El amor debe ser un componente, debe ser un amor cognitivo, debe ser un amor emocional, debe ser un amor pragmático. En nuestras relaciones de familia, nosotros debemos saber que nos amamos. Yo como hijo debo saber que mi padre me ama. Yo como madre debo saber que amo a mi hijo. Debo entender que todos los sacrificios, esfuerzos que estoy haciendo, que mis hijos, mis cónyuges, las personas con las que estoy compartiendo en este entorno familiar, se sepan queridos. Pero no solo saber que nos ama, sino también expresar emocionalmente ese amor. Recuerden la necesidad incluso física del amor, de un abrazo, una caricia, un estoy orgulloso, un te quiero. Esto corresponde a los elementos claves de todo funcionamiento familiar. Y el amor pragmático, el amor que se traduce a cosas concretas. Esta típica crítica que se hace a veces a los padres ausentes, ¿no? El padre que no visita a su hijo y sí, mi vida, te quiero, te amo, eres lo más importante en mi vida, pero no te paso la atención. ¿De qué tipo de amor podemos hablar si no se convierte en algo concreto, en algo pragmático? Si yo no le dedico tiempo a mis hijos para hacer deberes con ellos, si yo no estoy trabajando directamente con las necesidades que tienen mis hijos y atendiendo esas necesidades. Y entonces, estoy refiriendo más a los hijos, pero aplica lo mismo a los cónyuges, es decir, mi cónyuge, mi pareja, con quien estoy construyendo esta familia, en el caso de que sea a través de una pareja la configuración de esta familia, también debe tener este saber que me ama, saber que le amo, debo expresar emocionalmente esto y pragmáticamente demostrarle, respetarlo,
darle su lugar, etcétera. Una serie de cosas que ahí les dejo estas pistas, ahí hay un elemento súper claro. ¿Qué es lo que propone básicamente este autor? Que cuando hay un desequilibrio es lo que puede empezar a generar una afectación manifestado en las conductas de las personas. Yo creo que, por ejemplo, muchas de las personas diversas hemos tenido, tal vez por también estereotipos sociales, afectados en algún momento, incluso el amor cognitivo. Porque en algún momento te hacen creer la sociedad, el mundo, que tus papás puede que sí te quieran, puede que sí estén contigo, puede que sí te acompañen. Si supieran que soy gay, si supieran que soy lesbiana, si supieran que soy trans, ya no me querría igual. Entonces, esto es una pequeña idea que empieza a destruir el desarrollo óptimo de estos jóvenes. Varias personas, por la cultura también patriarcal que excluye a los hombres de la crianza, hemos crecido también con una ausencia de amor emocional por parte de los padres. Cuando hay muchos hombres todavía, lamentablemente, en este siglo, que les cuesta muchísimo expresar sus emociones a sus seres queridos, incluso asociándoles con este temor absurdo a la diversidad, es decir, el padre que besa, que abraza a su hijo, tiene miedo en ocasiones de que se vuelva homosexual o de que tenga algún tipo de confusión. Cuando miren que precisamente lo que requiere es ese amor emocional. El amor pragmático que demuestre que en acciones concretas, una de las dificultades también comunes que suele haber en relación a esto es que los padres, y lo vamos a ver más adelante, los padres dicen, sí, bueno, te acepto como eres, pero no acepto a tu novio, no acepto a tu novia, no acepto tus gustos. Entonces, en realidad, no hay un amor pragmático. Entonces, ojo, ahí les dejo algunas pistas de cómo podríamos evaluar a las familias y no necesariamente desde la estructura. Uno de los retos que tenía este espacio es hablar de familia en toda su diversidad. Podríamos hablar, como ya lo comentó hace un momento, compañero, estas dificultades que podrían tener las personas alrededor de las familias homoparentales, como las familias homoparentales podrían también estar viendo afectados sus derechos. Pero también estamos hablando de las familias que tienen un miembro diverso, familias heteroparentales que no saben cómo gestionar la diversidad de género, la diversidad de orientación sexual de sus hijos. Cualquiera de las formas familiares, si es que conservan estos elementos, estarían logrando esta competencia familiar. Y ahí es cuando les mencionaba que esta mirada de la familia tradicional puede llegar a ser muy opresora, puede llegar a generar realmente una crisis identitaria en muchas familias, porque como sociedad en ocasiones te forzan, es como un patrón hegemónico obligatorio que debes cumplir. Y cada uno con todos los estereotipos y prejuicios que puede tener esta configuración de una familia tradicional. Y cuando la familia no corresponde a esta figura, entonces ahí es cuando nos cuestionamos qué tipo de familia somos, y esto empieza a generar realmente un fuerte cuestionamiento familiar, y esto en algunas ocasiones puede generar confusión en las personas. Como terapeuta que he podido acompañar a muchas familias, incluso en casos tan extremos como familias que han internado forzosamente a sus hijos, hijas en centros de deshomosexualización, su intención, su deseo no era causarles un daño, es que realmente estas personas tenían información inadecuada y pensaban que el corregir esto iba a ser de beneficio para sus hijos. Entonces, miren, intentar calzar en un molde tan estrecho como es la familia hegemónica, puede llegar a tener manifestaciones muy violentas, que lamentablemente es lo que pasa en violencia intrafamiliar LGBT. Si ustedes quieren ver la punta del iceberg de lo que es la violencia intrafamiliar,
les recomiendo muchísimo una serie que se acaba de estrenar hace poco en Netflix, que es Justicia para el Pequeño Gabriel, que retrata, que recoge lo crudo, lo cruel que fue esta historia de este niño. Un niño que empezó a ser criado por su tío homosexual, con su pareja, en un momento en el cual el niño estaba perfectamente en desarrollo, era un niño feliz, estaba creciendo. Y los prejuicios de la familia extendida hicieron que este niño sea devuelto a su cuidadora primaria, que era su madre y su padrastro. Y su padrastro y la madre torturaron a Gabriel por aparentes manifestaciones de género no conforme, que le llevaron a la muerte y a la tortura y muerte de Gabriel. Eso es escalofriante, este testimonio. Si alguien quiere ampliar un poco más la punta del iceberg, puede ver. Pero recuerden que es la punta del iceberg. Por cada niño asesinado, que lamentablemente no es solo una anécdota, por cada persona que es violentada, hay todo un aparataje por debajo que está sosteniendo la violencia que están sufriendo las familias. Como ya lo mencionó Isabel al iniciar este foro, el estudio del 2013 del INEC describe cómo 7 de cada 10 personas LGBTI han sufrido control o imposición familiar. Los datos son también espeluznantes. Se ponen los pelos de punta al ver los resultados. Cuando vemos que 7 de cada 10 personas han sufrido algún grado de control, imposición, rechazo, violencia, se dice rápido, pero realmente cada una de estas cosas, que ustedes la pueden ver en detalle en la presentación del INEC del 2013 disponible en la web, ustedes van a ver cada uno de estos elementos, cómo realmente estas formas de control, que es la prohibición de salir con otras personas, de estar controlando la vida de la persona, es una situación permanente que pone en juego la estabilidad psíquica de cualquier persona. La imposición, las formas de imposición, una de las más clásicas es que el forzar a que tengan una pertenencia al estereotipo de género, ser más masculino o más femenina. El rechazo, una de las formas más dolorosas del rechazo es el dejarles de hablar. Esta ley del hielo que realmente estas formas de violencia pasiva son como alguna vez un consultante me decía, yo hubiese preferido que mi padre me pegue, que me diga algo. Se dice rápido, se vive lento. Y que estas formas escalen hasta la violencia, gritos, insultos, burlas, agresiones físicas, realmente es lo que están viviendo las personas de la diversidad. Y lamentablemente esto pone a juego cualquier estabilidad mental. Genera lo que la Organización Panamericana de la Salud describe como el estrés de minorías, que es toda la afectación en la salud mental de las personas fruto de la discriminación y la violencia, con el agravante de, si yo salgo a la calle y en la calle el señor taxista me dice que soy un maricón, hasta cierto punto a mí no me importa, pero si mi padre, si mi madre, si mis hermanos, que son estos elementos de lealtades invisibles a los que yo necesito pertenecer, me lo dicen, eso grava mucho más, con más fuerza a estas personas. Y se manifiesta en todo este tipo de manifestaciones sintomáticas. Ansiedad, riesgo suicida, depresión, aislamiento, pobre autoaceptación, consumo de sustancias, autolesiones, somatización, estrés, conductas de riesgo. Para quienes trabajamos en la psicología de la diversidad, son los motivos de consulta habituales de las personas. Pero detrás de eso no es un problema de ansiedad, es un problema de violencia que está sufriendo esta persona. Y lamentablemente, en la gran mayoría, son violencias familiares. ¿Qué hacer frente a eso? Hay 2 grandes espacios que tenemos que hacer. Empiezo por la más sencilla, los adultos. Los adultos, en muchos de los casos, esto tiene que ver con desinformación. La UNESCO describe que en algunos casos la homofobia es como ignorancia.
es ignorancia sobre las diversidades. Y yo lo he comprobado en muchas familias que se les ha acompañado, darles la información adecuada permite que entiendan que el amor que necesitan sus hijos es la comprensión, la aceptación, el acompañamiento a ellos. Pero en aquellas personas que están demasiado intoxicadas con otro tipo de mensajes, el adulto tiene que emanciparse, tiene que individuarse. E incluso en la literatura se habla de una figura muy bonita que se llama la familia de elección. Las familias diversas solemos construir estos espacios en los cuales nos rodeamos de otras personas que nos aceptan, que nos quieren, valoran como somos, porque como seres sociales necesitamos de esa valoración. Y entonces tenemos que hacerlo a nuestro, aprender, por así decir, a gestionar eso. Lo complejo, lo difícil es lo que planteaba también el compañero hace un momento. ¿Qué pasa con niños, niñas y adolescentes? En la cual los padres son quienes tienen que protegerlos y cuidar. Esto es un llamado a que como sociedad trabajemos para poder evitar el tipo de violencia que sufren niños y niñas diversas. Porque a veces el desconocimiento también de estas realidades nos deja en una desprotección increíble. Muchos países ya han logrado bastantes avances al respecto. Aquí en Ecuador, por ejemplo, nosotros trabajamos de la mano con las juntas de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes, y eso ha permitido poder incidir en algunas familias al respecto. El trabajo legal, que imagino que se ampliará también, ya hay herramientas legales para poder trabajar en él. Y desde la parte psicológica, quería presentarles dos herramientas concretas que también me gustaría que se lleven para los casos que ustedes requieran. De psicología tenemos en funcionamiento, en marcha, una línea de atención psicológica 24 horas, que es la línea de Te Escucho. Te Escucho funciona como una línea de prevención, nació como una línea de prevención de suicidio. Actualmente funciona como un espacio de contención emocional para cualquier persona. Y darle los datos que mencionaba David hace un momento, lamentablemente, por ejemplo, en TikTok, muchos adolescentes se están conectando en este momento de la pandemia exacerbadas estas manifestaciones y estos problemas del rechazo y discriminación por parte de los padres. Y también para las personas que requieran apoyo, gracias a la tecnología, estamos ya con los servicios psicológicos afirmativos en citas virtuales, y este es un servicio que lo veníamos haciendo ya desde el 2016 para la ciudad de Quito, y con videollamadas, con videocitas a través de la telepsicología, a lo largo del Ecuador. Gracias a que la pandemia nos ha forzado a fortalecer los servicios de telepsicología, es un servicio que ahora también estamos brindando a quien lo requiere. Entonces, eso, quería dejarles también espacios concretísimos que ustedes con los que puedan contar para combatir esta problemática. Y les agradezco mucho, sé que el tiempo se me fue, perdonen por haberme robado un poquito más de tiempo. No hay problema, Edgar, muchísimas gracias. Creo que has tocado algunos temas que son muy, muy importantes para enfrentar lo que estamos hablando en el marco de la violencia basada en género, y en concreto cómo se expresa en la violencia intrafamiliar con la población LGBTI. Y creo que una de las más importantes es esto que planteas de cómo reconocer que la familia es funcional cuando esta familia asegura un marco de amor, protección y cuidado mutuo, y no una suerte de imponer criterios o justificar la violencia en el marco de encuadrar o estar dentro de los patrones socioeconómicos que exigen. Sí, otro tema que has tocado y es muy importante es cómo estas familias, tal vez en su afán de hacerlo mejor, pero también en un ejercicio de coerción y violencia, usan o acuden a las clínicas de deshomosexualización que todavía están presentes en el Ecuador y que también siguen en algunos países de América Latina funcionando. Y por último, nos has dado una buena pauta sobre la línea Te Escucho, porque si están ustedes haciendo estos servicios a través de sus redes sociales, también a través de este medio podrían empezar
acoger llamadas o mensajes de otros países y poder guiarles con algunas pautas. Es un servicio que realmente estamos requiriendo en el marco del contexto de COVID y cómo apoyar a las familias y a sus miembros de manera más integral para aceptarse tal y como son. Entonces, pasamos a las preguntas. Muchísimas gracias por la cantidad de preguntas que nos han hecho llegar. Solo para comentarles que este rato tenemos 26 participantes en Zoom y casi 30 personas en Facebook están escuchando y siguiendo este evento, que es gracias al auspicio y al apoyo de la Unión Europea y de IVOS Latinoamérica. Bueno, tengo algunas preguntas primero para David. Sí, entonces la primera pregunta que nos hacen es si es que existen casas de acogida LGBTI en el Perú. Sí, otra pregunta que nos hace Chavica desde Manta, aquí en Ecuador, es respecto al caso que nos contaba sobre cómo la policía violentó a las trans en Lima y cómo ellos hicieron un video, este video se hizo viral y a la final la pregunta dice, ¿qué medidas se tomaron contra estos señores del orden, si es que se les puede llamar así, y si es que se les siguió, se les hizo alguna denuncia? Y la última pregunta para David dice, ¿qué programas de televisión o Netflix puedes recomendar para abordar el tema de familias diversas? David, te dejo. Perfecto, gracias, Chabela. Sobre casas de acogida, específicamente para niñez y adolescencia, que es un tema que he estado tocando, acá en el Perú yo no tengo conocimiento de que haya alguna. Sí hay algunos intentos de casas de acogidas para mujeres trans. Una que ha tenido mucha relevancia estos últimos meses es la Casa Trans de Lima Este, que está ubicada en esta parte de Lima, pero todavía no hay muchos lugares de acogida para personas LGBTI que sean víctimas de violencia. Respecto a la otra pregunta sobre las sanciones, bueno, la Policía Nacional del Perú publicó en su cuenta de Twitter que sí iba a sancionar a los efectivos policiales que perpetraron estas formas de violencia. Pero la verdad es que no hemos tenido mayor información si es que esto realmente se ha efectuado. Ahora, sí es importante mencionar que cuando se aprueba, bueno, cuando se publica sí se hacen varias declaraciones. El presidente asegura que no se va a discriminar a nadie y que no se van a permitir actos de homofobia. Utilizó esa palabra. De hecho, el ministro del Interior y la ministra de la Mujer también aseguraron que no van a permitir que se perpetren violencia, pero desde las organizaciones sabíamos que aunque las autoridades hagan o den estos pronunciamientos, la realidad es otra, ¿no? Es lamentable, es triste, pero también si lo queremos ver desde un punto de vista un poco más optimista, sí es vital que las autoridades políticas hablen del tema y por supuesto también tomen decisiones en relación a este sentido, ¿no? Sí estamos esperando que haya algún protocolo, a pesar que ya pasaron 2 meses desde que estamos en cuarentena, sí se implementen protocolos para evitar violaciones a los derechos humanos, sobre todo con la Policía Nacional del Perú y con el Ejército, ¿no? Como les decía en la presentación antes, desde la Defensoría del Pueblo y del Ministerio de la Mujer y del Ministerio de Justicia sí ha habido publicaciones en donde se ha intentado hablar del tema y de minimizar las vulneraciones, ¿no? Pero todavía es insuficiente a mi modo de ver. Y sobre las familias,
que pueden encontrarse en series de televisión, pues me cogieron un poco frío, pero yo recomiendo, no sé, Modern Family creo que fue un referente importante desde hace 10 años, ¿no? La serie creo que ha terminado hace poco, pero sin duda daba como eh, un abordaje desde la comedia, ¿no? Para abordar el tema de una pareja homosexual que tenían primero una hija y luego un niño, ¿no? Eso es bonito que también se hable desde las familias, desde espacios mucho más amables de los que a veces reconocemos en la realidad, ¿no? Creo que sin duda también ayudan un poco a tener esta referencia, ¿no? En una época también, esta serie larguísima de médicos, Grey's Anatomy, también tuvo una pareja de lesbianas en donde eh, tenían una hija y de hecho creo que ahí desde el drama se problematizó un poco sobre el tema, ¿no? Pero creo que son series que han tenido mucha referencia. Sí, si me acuerdo de otras, las pondré en los comentarios para seguir abordando el tema. Gracias, Chabela. Gracias, David. Bueno, por comentarles que tenemos personas de casi toda Latinoamérica, están participando de Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia, Chile, Nicaragua, Costa Rica, Brasil. Ahora nos pone justo este momento en el chat y nos encanta ver que estas nuevas formas de comunicación y de formación pueden ampliar muchísimo nuestros espectros de trabajo y qué hacer. Maciel Rodríguez de Nicaragua nos hace el siguiente comentario. La pandemia para muchos cuerpos disidentes está representando un retroceso personal, sobre todo para quienes han tenido que regresar al closet porque sus familias no aceptan quiénes son. Este mecanismo puede representar una medida de sobrevivencia porque las casas suelen ser los peores espacios para las comunidades LGBTI. Y creo que es un tema al que Edgar se ha referido mucho cuando habla de que las familias tienen que ser unos espacios de acogida, de amor y no necesariamente de agresión, de represión. También Paloma nos ha compartido algunos documentos sobre Humberto Maturana en el chat, que les animo a que los descarguen y que los revisen y los lean. Edgar, tenemos algunas preguntas para ti, por favor, y dice, ¿cuál podría ser la diferencia entre amor de familia y romantizar lo que la familia hace en nombre del amor, dados los estereotipos sociales y religiosos? Sí, y por ahí nomás las preguntas de Edgar por el momento. Gracias. Muy buena pregunta porque justamente a eso es a lo que se refiere Linares cuando describe los elementos de amor pragmático, cognitivo y emocional. Esta idealización, romantización del amor de la familia es un poco también lo que tú decías, Isabel. Escudado en que soy el padre y busco lo mejor para mi hijo, lo violento y lo vulnero. Y ahí la clave es que no estoy atendiendo las necesidades del otro. Estoy teniendo un amor egoísta en el cual lo que busco es satisfacer mis prejuicios, mis ideas y, claro, o sea, lo que yo estoy haciendo. Desde un ejercicio de poder muy fuerte y violento, porque recuerden que detrás de la violencia hay un ejercicio de poder. Lo complejo de esta dinámica es que el oprimido cede ante el opresor. El amor de la familia es una de las cosas que nosotros vemos muy comúnmente en consulta, y los abogados también lo sabrán. Por ejemplo, el escándalo que hubo en Ecuador, más que escándalo, no sé, la vergüenza que tenemos como Ecuador de que hasta el 2015 se cerraron más de 200 clínicas de actualización y ningún caso se judicializó. ¿Por qué? Porque ningún hijo va a enjuiciar a su padre. Psíquicamente es algo muy difícil de procesarlo, de manejarlo.
Y muchos jóvenes, muchas personas, como digo, en este rol de oprimido, ceden ante lo opresor. En muchos de los casos hemos tenido algunas personas que dicen, no, pero es que mi mamá ya va a cambiar, o negocian, hacen cierto tipo de negociaciones en busca de eso. Desde la psicología, un elemento clave es esto de individuarse, romper estas lealtades invisibles, reconociendo que el cuidado número uno es el de la familia. Ahora, también es súper importante rescatar que algunas familias, en general, los seres humanos somos analfabetos emocionales. No nos enseñan a gestionar nuestras emociones, a gestionar el amor. Entonces, muchas familias, les pongo un ejemplo muy curioso que siempre recordaré de una consultante. La madre de esta consultante decía, mi hijo se llama Pepito, por decir, y yo nunca voy a dejar de decirle Pepito, porque le parí Pepito y Pepito va a ser. Y era una mujer transgénero, era una mujer y le seguía diciendo Pepito. En un momento que nos quedamos a solas con la madre, le hago una analogía, porque claro, y ahí no lo he mencionado, pero es oportuno decir que esa desinformación o esa intoxicación del amor, en muchas de las ocasiones tiene una fuente religiosa. Entonces, en el caso de esta madre decía, no, es que Dios no permitiría esto. Entonces, como vi que ella era religiosa, le digo, bueno, entonces yo le voy a decir a usted Belcebú. ¿Por qué? Porque yo quiero tratarle a usted como Belcebú. Y yo tengo mi derecho, usted me debe respetar porque para mí estoy dentro de mi derecho de decirle Belcebú. La señora se descompuso y me dijo, no, es que usted me está agrediendo. Le digo, eso es lo que su hija está sintiendo frente a usted. Y fue una cosa súper mágica porque como que ¡tac! Algo se le colocó en el lugar correcto a la madre y salió de consulta y le empezó a tratar de María. Y entonces, en muchos de los casos, sí, las familias lo que necesitan es esa educación de lo que es el verdadero amor, que tiene que ver con el amor cognitivo, el pragmático y el emocional. Edgar, tenemos otra pregunta de Laida Rocha de Brasil. Dice, ¿cómo es posible reducir el daño inmediato de la experiencia de violencia en la vida de los adolescentes? Fui víctima de todos estos males hace unos años y recuerdo una profunda falta de alternativas. Tuve que unir fuerzas sola, sin ningún tipo de apoyo psicológico, afectivo, económico o de escape. ¿Qué nos dices, Edgar? Es muy complejo. Tatiana, ¿verdad? ¿Tatiana? Laira. Estoy muy seguro de que eres una persona con unos niveles de resiliencia poderosos. La capacidad psíquica que tienen los seres humanos para sobreponerse a una situación que pudo ser devastadora, pero que a partir de eso les generó una fortaleza psíquica. Cómo tú gestionaste esa situación, que lamentablemente es lo que muchos adolescentes tienen que vivir, es este proceso de fortalecimiento y de dejar eso en el pasado. Pistas concretas, primero para ti, es el tema de que yo a veces digo, las historias no se pueden borrar, reescribir. En la medida en la que tú vayas encontrando esta familia de elección, y por eso a mí sí me gusta hablar en algunas ocasiones de la comunidad LGBTI, porque si somos, si queremos, podemos ser esta comunidad acogedora. Esa frase que en algunas marchas del orgullo salen cuando dicen, si tu papá y tu mamá no te aceptan, ahora yo soy tu papá, ahora yo soy tu mamá. Y eso a veces son los amigos. Los amigos son estos espacios en los cuales nos vemos reflejados y suplen de alguna forma ese vacío que hubo. Ahora, hay que entender que definitivamente, y yo siempre lo digo con cada una de las letras de la palabra, las personas de LGBTI, la mayoría, somos sobrevivientes de violencia. Eso significa que esas secuelas de la violencia, no hay una fórmula mágica para curarse, para eliminarse. Hay que reconocer que hay una
una cicatriz, pero esa cicatriz te hace hermosa, te hace única, y puedes no vivir en esa cicatriz, pero la cicatriz estará. Y más bien es una convocatoria que es, por ejemplo, como surge la red de psicología por la diversidad. Es decir, no tuvimos esa oportunidad cuando fuimos jóvenes. La línea Te Escucho es esa. Muchos chicos ahora se están comunicando con la línea Te Escucho a través de redes sociales porque al menos encuentran en ese espacio el no sentirse el bicho raro, la rara del mundo, sino logran ese espacio de sensibilización, de acogida. Nosotros, en general, personas diversas, heterosexuales, bisexuales, como adultos, debemos sumarnos para erradicar la violencia en las familias de cualquier forma. Gracias, Edgar. Tenemos una pregunta que quisiera hacerle a David ahora. Y la pregunta dice, ¿cuáles son las soluciones propuestas en marcha por los estados de la región andina? Si es que sabes, si es que hay políticas respecto a la implementación de casas de acogida, líneas de atención y otros programas que estén realmente brindando a la comunidad LGBTI en las situaciones de violencia, odio y discriminación. Gracias, Chabela. Yo desde los estados, honestamente, no he visto mayor margen de acción. Sí, desde la sociedad civil, de hecho, It Gets Better, o Todo Mejora, bueno, dependiendo de la filial que se encuentra en cada país, ha estado recogiendo algunos testimonios y ha estado guiando un poco a las niñas y adolescentes que se encuentran viviendo alguna situación de violencia, ¿no? De hecho, y un poco retomo lo que comentaba Edgar hace un momento, ¿no? Es verdad que a veces tenemos un poco de resistencias de hablar de comunidad LGBTI, yo incluso la he tenido también, eh, pero es verdad que en situaciones de mucha precariedad, de mucha discriminación, también se encuentra contención con los, ¿no? Y en ese sentido creo que desde las organizaciones, sobre todo trans, ha habido mucha necesidad de acoger a adolescentes que han salido de sus hogares por alguna situación de violencia, que tienen que estar en algún lugar seguro. Aquí en Lima, de hecho, muchas adolescentes que escapan de situaciones de violencia, pero también de trata de personas, terminan llegando al centro de Lima, donde muchas compañeras trans acogen a estas niñas adolescentes que llegan en situación en búsqueda, ¿no? de un lugar de acogida. Pero yo más que nada he escuchado que esas iniciativas vienen de sociedad civil y de hecho ahora algunas organizaciones, de hecho Edgar también mencionaba, están recibiendo llamadas para poder dar contención, ¿no? Aquí de hecho en Lima la Asociación de Familias por la Diversidad Sexual también ha estado eh, recibiendo mensajes, ¿no? No solo de las familias en sí mismas que pueden no saber exactamente qué hacer ante un familiar, porque vamos, para muchas familias la realidad es que no conocían de estos temas hasta hace muy poco tiempo, y de hecho que existe mucho temor, pero también desde las propias personas LGBTI que necesitan algún tipo de guía, asesoramiento, acompañamiento frente a la realidad que están viviendo, ¿no? Entonces, sí, si las iniciativas vienen desde Estado, ¿no? Que desde los estados también puede surgir, sobre todo pronunciamientos, pero hay mucho temor todavía de hablar de niñez trans, ¿no? O de hablar de niñez LGBTI en general, pero hablar de niñez trans todavía se ha vuelto retador. Quizás países como Uruguay y Argentina han tenido mucho más apertura a hacerlo, con todas las resistencias que también eso ha traído. Chile, por supuesto, también ha tenido unos debates bastante interesantes, pero los demás países de la región todavía estamos con muchas dificultades al hablar del tema. De hecho, aquí en el Perú no ha habido
a diferencia de algunos de los países vecinos, como incluso Ecuador, aquí no ha habido personas referentes, ¿no? También eso, por supuesto, conlleva todo un riesgo, porque es exponerse no solamente ante la violencia familiar, ante la violencia que existe en el círculo cercano, sino también a la violencia que exponen los medios de comunicación y que da lugar a que cualquier persona opine sobre la orientación sexual, la identidad y expresión de género de, de, de la niñez y la adolescencia trans, ¿no? Entonces, aquí en mi país no ha habido mucho de eso, ha habido muchas resistencias y todavía la seguirá habiendo seguramente, pero desde los ministerios que están más enfocados en poblaciones vulnerables, se espera que haya al menos una acción mucho más concreta, ¿no? Para evitar abandono, o sea, para evitar que sean expulsadas de sus hogares y para evitar también que haya abandono escolar, ¿no? Que es lo que finalmente todas las situaciones de desigualdad que muchas de ellas viven en la adultez. Muchas gracias, David. Insisto en el tema de la importancia de reconocer las experiencias de vida de muchas de las compañeras y compañeros LGBTI que evidencian cómo a la final las familias terminan aceptando y reconociéndolos cuando se convierten ellos y ellas en un real aporte a la economía y sustento del hogar. O sea, lamentablemente lo que nos cuenta Chavica en el chat va por ahí, ¿no? Estas personas, sobre todo las mujeres trans, significan un real aporte al sustento de la familia. Sus padres siguen llamándolas con su nombre de nacimiento, con su nombre de identidad del carnet, lo cual las sigue violentando y las sigue vulnerando. También tenemos a Mauricio que nos hace una pregunta sobre qué hacer con sus padres que lo están amenazando con buscar un psicólogo para que deje de ser gay. ¿Qué nos dicen ustedes? Yo quisiera comentarles, por un lado, que me ha pasado en el ejercicio que he tenido casos de todo, o sea, sigue teniendo. Yo me sorprendo porque pienso a veces que avanzamos y luego viene en cada consulta en la cual tengo personas que vienen y dicen, póngale un poquito de hormonas para que sea más masculino, o vienen con la expectativa de que les convenza de que deje de ser trans, etcétera, etcétera. Desde la psicología trabajamos una herramienta que se llama la psicoeducación, que implica el poder informar a los padres, y en muchos de los casos esto va bastante bien. Y en los casos de los cuales esto no pasa, hay que entender con mucha contundencia que están en un espacio de vulneración de derechos. Y ahí hay que tomar acciones legales. Si es que es en el caso, por ejemplo, en nuestro escenario, incluso nosotros como profesionales tenemos la obligatoriedad de denunciar al padre si es que hay esa presunción de vulneración o de amenaza de incluso con niños, niñas y adolescentes. Las experiencias exitosas que hemos tenido de trabajo con niños y adolescentes ha sido con la intervención de las Juntas de Protección de Derechos de Niñez y Adolescencia, que han emitido acciones administrativas que incluso dan la obligatoriedad de los padres de asistir a terapia. Entonces, en muchos de los casos, esto ha funcionado. Y en otros, quiero sumarle lo que decía David, lamentablemente yo creo firmemente que uno de los espacios que tenemos deuda es los espacios de acogimiento institucional para personas de la diversidad. Como red, nosotros intentamos generar un espacio justo antes de empezar ahora el confinamiento. Estábamos por hacerlo y se complicó todo. Pero tenemos esa deuda. En muchos casos, niñas, hemos conocido otros casos de adolescentes transgénero que están en casas de acogida institucional y que el Estado realmente no tiene todavía la competencia para saber cómo acompañar a estos niños. Pero es súper importante que todos estemos informados de las herramientas legales que tenemos a disposición en cada uno de nuestros estados. Y por encima de todo, recuerden que también hay una legislación internacional, hay los principios de Yogyakarta,
los elementos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha dado claras directrices de que no se puede atentar contra la autonomía y la identidad de las personas. Gracias, Edgar. Bueno, para ir terminando, porque ya son las 18:21 de Ecuador, decirles que en el chat hay algunas recomendaciones sobre películas que pueden ver. Por ejemplo, se recomienda la película La vida en rosa, que aborda la niñez trans, y yo personalmente recomendarles la película XXY, que aborda el tema de la intersexualidad y cómo una familia aborda la temática. Yo no sé, para ir cerrando, David y Edgar, ¿qué recomendaciones finales nos dan? ¿Qué líneas a seguir nos podrían proponer? ¿Y qué compromisos podemos ir sacando de estos espacios? Gracias, Chabela. Sí, mira, yo creo que hay muchas líneas de acción a este nivel. Algo de lo que venimos conversando mucho, no solamente desde PRONSEX, sino también desde distintas organizaciones, es la falta de evidencia, la falta de investigación respecto a la violencia ejercida hacia la niñez y la adolescencia LGBTI. Ahí tenemos un gran reto y por supuesto que también es muy desafiante porque acercarse a niñez y adolescencia implica también tener unas consideraciones éticas muy importantes, implica tener claridad sobre lo que se quiere investigar y sobre todo ser muy serios al momento de realizar investigaciones para no revictimizar a las personas víctimas de violencia. Y por supuesto hacer una buena estructura en cuanto a la investigación. Pero ahí nos encontramos con muchos desafíos que todavía no han sido resueltos. Por supuesto que también hay que abordar todo el tema de las terapias de conversión. Creo que también se está investigando poco sobre ello. Han salido algunos reportajes, sobre todo desde la prensa. El periodismo ahí ha tenido una labor bastante importante y que sin duda nos sirve como insumos también para seguir abordando esto, pero sí me queda la sensación de que no se está tocando el tema con claridad, ¿no? Hace unos meses ya, Radio un podcast sobre este tema y yo les recomiendo mucho que lo busquen y que lo escuchen porque además eh, toca un tema tan importante desde una sensibilidad que a mí me parece que es necesaria para hablar de de esa problemática, ¿no? Entonces, sí creo que ahí nos toca abordar más el tema de las terapias, también tener una posición política en cuanto a eso, ¿no? Hacer que los colegios de psicólogos se expresen, hacer que los ministerios de salud tengan un margen de acción. Realmente las familias toman estas decisiones pensando que es lo mejor para las niñas, niños, niñas, adolescentes LGBTI, y evidentemente esto no es así. Las terapias de conversión son formas de tortura, hay que decirlo fuerte y abiertamente para que eh, las familias que en esta ocasión nos escuchen, pero que eh, de alguna manera sienten mucho temor ante una realidad que antes no les había tocado vivir, sepan que no pueden eh, exponer a sus hijas, hijos, hijas a esta situación que realmente vulnera todos sus derechos humanos. Entonces, sí me parece importante que abordemos más ese tema. Las familias, eh, ahora hay mucha información para abordar la niñez y adolescencia LGBTI, entonces creo que también nos toca una labor de incidencia muy fuerte a este nivel, ¿no? Para que también se pueda tocar ese tema en las escuelas y ya no sea tabú, ¿no? Creo que el trabajo que nos toca hacer con los ministerios de educación eh, para que se hable abiertamente de las familias diversas, para hablar sobre orientación sexual, identidad, expresión de género, para hablar de bullying homofóbico, transfóbico, pues es importante. Y en este contexto,
algo que estamos olvidando mencionar, por ejemplo, es el ciberbullying, que, que puede estar ocurriendo en muchos y muchos estudiantes que están en sus casas, pero que pueden estar recibiendo un tipo de violencia por compañeras y compañeros con los que se relacionen, ¿no? Y no solamente de ellas y ellos, sino también del personal educativo que muchas veces violenta a estudiantes LGBTI, ¿no? Entonces ahí también nos toca hacer una labor de incidencia muy fuerte. Y ya para culminar en este contexto del COVID, sí, también hacer un llamado a que las personas LGBTI sean consideradas como poblaciones vulnerabilizadas, ¿no? Que han sido invisibilizadas de forma histórica y que ahora mismo comprobamos que no son consideradas, al menos en mi país, en los bonos eh, económicos que se están brindando. Y eso, por supuesto, hace que se reproduzcan las situaciones de desigualdad y de precariedad en las que muchas personas LGBTI y particularmente mujeres trans están viviendo, ¿no? Por ahora eso es todo. Quiero agradecer a Sendas, Marisabel, gracias por la oportunidad de participar en este webinario. Gracias, Edgar, también por tus aportes. Y ya nos estaremos comunicando. Muchas gracias, David. Yo también, bueno, en primer lugar quiero suscribir todo lo que has dicho, porque creo que lo has descrito con mucha claridad. Yo, para no repetir lo mismo que has dicho, yo me voy a quedar más bien con la recomendación, la reflexión final de este webinario, con lo que les decía de construyamos comunidad. Uno de los grandes aprendizajes que creo nos dejará el COVID es que tenemos que reinventar la forma en que relacionamos. La solidaridad, el estar unos con otros, el entender las redes humanas, más allá de los recursos económicos, de los intereses políticos que pueda haber, lo que funciona y lo que deberíamos tener es nuestras redes humanas. Entonces yo les invito a todas las personas que están aquí, a todos, que nos llevemos este deseo de ser un espacio acogedor para alguien que esté a nuestro alrededor. Y de una u otra forma, cualquiera de nosotros puede construir esta isla para que una persona se sienta cómodo con nosotros, estamos aportando en cambiar estas estructuras. Y el concepto de esto que les decía de las familias de elección, creo que todos tenemos la capacidad de poder crear estas redes e inspirarnos unos con otros. Y yo les quiero agradecer también muchísimo a David, a Marisabel, a Pedro, Rafael, a todos los que estuvieron detrás de a todos los que asistieron, porque para mí también es muy inspirador esto de saber que David está trabajando desde Perú en las cosas. Me inspira a decir, no estamos solo trabajando en lo que estamos. Marisabel organiza esto, y cada una de ustedes, Chavica, que tengo el honor de conocerle, la admiro mucho desde Manaví, nos inspira. Y eso necesitamos estar unidas, juntos y construyendo nuevas formas de relacionar. Es que también me sumo al agradecimiento de este espacio, ha sido muy enriquecedor y a las órdenes siempre. Gracias, Edgar y David. Yo también, para cerrar el evento y agradeciendo a todos los participantes en este espacio, decirles que motivarles a vincularse y a ser corresponsables en la atención y prevención de violencia basada en género. Creo sumamente importante que tenemos la obligación en nuestros barrios, en nuestras comunidades, en nuestras familias incluso, de evidenciar, reconocer y denunciar las situaciones de violencia que están viviendo quienes nos rodean. Muchas veces nos convertimos también en cómplices de esa violencia al silenciarla, al justificarla y al no tomar medidas preventivas o de atención. Y creo que tenemos que empezar a ser corresponsables y actuar de alguna manera en estas cosas. Edgar, por favor, si nos puedes poner en el chat el número de teléfono de la línea de atención que tienes para que las personas la puedan acceder
Y nuevamente, muchísimas gracias a todos quienes están aquí y a la Unión Europea e IVOS por hacer este espacio posible. Por favor, no olviden que la próxima semana tenemos el webinario sobre violencia en el espacio cibernético, que David también lo planteaba hace un momento y les estamos esperando. Será el viernes de la próxima semana a las 17 horas Ecuador. Muchas gracias.